En nuestra vida cotidiana ponemos atención a muchas cosas y se quedan grabadas en nuestra memoria junto con experiencias a lo largo de nuestra vida. Esto gracias al aprendizaje. ¿Quieres ver cómo es que funciona la atención y el aprendizaje? Bien, pues quédate a verlo. Pero en este video me centraré en cómo es que se aplica la atención y el aprendizaje en los videojuegos. Primero hablaremos un poco de teoría. No te preocupes, no necesitas ser un experto en el tema. Explicaré todo de manera sencilla, manteniendo cierta formalidad. Antes de iniciar, quiero aclarar unas cosas. Primero, este es un trabajo académico que me pidieron en la materia de procesos cognitivos de la Facultad de Psicología. Como lo menciona el título del video, me centraré en la atención y el aprendizaje, pero añadiéndole la temática de algo que me apasiona, los videojuegos. También tiene como funcionalidad la de traerles contenido alternativo al canal. Segundo, de momento no habrá podcast, por dos motivos. El primero es debido a la situación en la que estamos, y segundo es que se descompuso la computadora con la que transmitimos, así que cuando podamos regresar con nuestras actividades normales y la computadora esté reparada, regresaremos con más capítulos de nuestro podcast. ¿Y ahora qué? De hecho, este video está siendo grabado con una computadora prestada. Sin más que agregar, comencemos con el video. Bien, empecemos definiendo la atención. La atención es el proceso conductual y cognitivo de concentración selectiva en un aspecto discreto de la información, ya sea considerada subjetiva u objetiva, mientras que se ignoran otros aspectos perceptibles. ¿Y de qué nos sirve la atención? Sirve para procesar información y realizar actividades. La atención actúa junto a la percepción, que serían todos los sentidos. En el ámbito de los videojuegos nos centraremos en lo que es el sentido de la vista y el sentido del oído. También trabaja junto con la memoria, el aprendizaje y el lenguaje. Influye el ambiente, tanto en el lugar en donde estemos jugando y si hay muchos distractores o no, y también el escenario del propio juego. El entorno en los videojuegos es un elemento clave, ya que puede definir la temática de este. El ejemplo más claro sería en un videojuego de terror. Si la atmósfera es apropiada y nos atrapa, podemos llegar a sentir un miedo auténtico. Miren, aquí da miedo, aquí ya no. Aquí hay algunas características de la atención, que son 6. Selectividad, volumen, ciclicidad, estabilidad, intensidad y dirección. Empecemos por la selectividad. Es enfocarte en un punto específico. Puede ser por todos los canales sensoriales. Por costumbre nos centraremos en el protagonista, qué camino tomar o el minimapa, muchas veces ignorando pequeños elementos que no nos pueden servir. El volumen es la cantidad de procesos que pueden realizarse simultáneamente. Tienen un límite. Aquí no se refiere a un volumen sonoro, sino a la cantidad de elementos que podremos percibir. Si son muy pocos elementos, es probable que no capten nuestra atención. Pero si hay muchos objetos simultáneos que realizar a la vez o en qué enfocarnos, puede resultar difícil. Por esa razón es que jugadores casuales no les atrae el género de estrategia. Por ejemplo, en League of Legends tendremos que estar atentos de nuestro personaje, de nuestros objetos, nuestro enemigo, de los minions, el mapa, de los objetivos, el tiempo, el oro, nuestra vida, maná, etcétera, etcétera, etcétera. Si te parecieron muchos elementos a los que prestar atención, hay juegos que tienen una mayor carga, llegando a una saturación de cosas a las que prestar atención. Por ejemplo, los juegos del género llamado Bullet Hell. Este eres tú, el protagonista, y los círculos morados representan las balas que tendrás que esquivar para evitar sufrir daño. Solo vean esto. La ciclicidad es estar sujeto a ciclos de actividad y un patrón de ritmos de actividades. Si tenemos que realizar la misma actividad o mecánica en cierto nivel o en cierto juego, mantendrá un interés en esta. Pero si se usa en exceso resulta agobiante. Un ejemplo claro de esto sería el abrir cajas en el juego State of Decay 2. Mecánica que al principio resulta innovadora y entretenida, pero después de hacerlo cientos de veces termina cansando y aburriendo. La estabilidad es el tiempo que una persona permanece atendiendo a una actividad. En los niños, esta estabilidad es de 15 a 20 minutos. Hay videojuegos que logran esto de manera espléndida y no te das cuenta del paso de las horas, y otros que simplemente no logran llamar nuestra atención ni por 5 minutos. Aquí influyen nuestros gustos y experiencias personales que ya hemos tenido con otros títulos de distintos géneros. Intensidad. Expresarte consiguiendo un alto grado de concentración.
Si un videojuego es muy tranquilo todo el tiempo, puede que no nos interese mucho, y si tiene un exceso de acción resultará monótono. Hay muchos juegos que logran un balance perfecto entre momentos de tranquilidad y acción, como en la saga Grand Theft Auto. Tendremos momentos donde relajarnos, explorar la ciudad, juntar coleccionables, hacer misiones secundarias y momentos de adrenalina en tiroteos masivos, persecuciones y carreras. Y por último, la dirección, que es la capacidad de dirigir y escoger dónde poner atención. Normalmente ponemos atención en el minimapa, a los enemigos y pasamos por alto muchos de los elementos en el entorno y de dónde se desarrolla el videojuego. Esto dependiendo de nuestras necesidades y de lo que queramos prestar atención. Existen tres tipos de atención: la atención selectiva, la atención dividida y la atención sostenida. Empezaremos definiendo lo que es la atención selectiva. Esta controla procesos y mecanismos por los cuales procesamos solo una parte de la información. Esta ayuda a estar alerta y evitar la sobrecarga de información. Esto para evitar distraernos con objetos inútiles en el entorno, centrándonos en nuestro objetivo principal. Esta está compuesta por la focalización, que es centrarse de forma específica en algunos aspectos del ambiente; la inhibición, que es ignorar cierta información o no llevar a cabo ciertas respuestas; y la escucha dicótica, presentación simultánea de dos estímulos auditivos distintos, uno en cada oído. Así como la atención selectiva, existe la atención dividida. Esta es la capacidad de atender dos fuentes de estímulos de manera simultánea. Se podría ver en los juegos de ritmo. Tienes que oprimir el botón cuando se te indica, y también debes de basarte en el ritmo de la música para oprimir dichos botones. Mira un ejemplo de estos juegos. Y también existe la atención sostenida, que es la capacidad de mantener el foco de atención y permanecer alerta. Esta sería igual que la estabilidad que se mencionó anteriormente. Hay teorías de que existen filtros que, como su nombre lo indica, filtran la información para que podamos aprovechar lo útil o descartar elementos que no nos sirvan. De los modelos de filtro podemos destacar dos: el modelo de filtro de Broadbent y el modelo de filtro atenuado de Traceman. El modelo de filtro rígido, expuesto por Broadbent en 1958, considera que la atención selecciona la información antes de que ésta misma se le otorgue un significado. Por eso mismo, a este modelo se le denomina modelo de atención temprana. El filtro atenuado de Traceman, expuesto en 1969, propone que el filtro es un mecanismo de atenuación de todos los mensajes. El mensaje relevante traspasa el filtro, mientras que los demás, que son irrelevantes, son atenuados para no sobrecargar el mecanismo central de procesamiento. El modelo de filtro atenuado de Traceman demostró que las tareas adicionales no eran completamente ignoradas, lo cual sugería que la atención no poseía un filtro rígido, más bien tenía un mecanismo que atenuaba los mensajes no atendidos. Para dar un ejemplo claro de esto, retrocedamos 35 años. Probablemente hayas jugado este clásico, que es Super Mario Bros. De la NES, pero probablemente no te hayas dado cuenta que los arbustos y nubes tienen ojos, o que estos dos son iguales, pero con un diferente color. Pues el modelo de filtro rígido explicaría que ignoras estos detalles y solo te centras en Mario, en los enemigos, las plataformas y las monedas, y no en los arbustos y las nubes, que no sirven más que como un decorado del fondo. Mientras que el filtro atenuado de Traceman diría que no lo ignoraste, solo que atenuaste ese mensaje, y no fue tu principal objeto de atención. Ahora pasemos al aprendizaje. El aprendizaje es la adquisición de conocimientos o la modificación de conocimientos previos a base de experiencias, que sería el empirismo. El aprendizaje también conlleva un cambio en la conducta. En el enfoque conductista, el aprendizaje tiene diversas formas de adquisición. Una de ellas sería el condicionamiento clásico y otra el condicionamiento operante. El condicionamiento clásico de Pavlov es un aprendizaje que se da de manera involuntaria. Está el estímulo incondicionado, que genera una respuesta incondicionada. El estímulo neutro no genera una respuesta automática. Este estímulo asociará una respuesta al mezclarse con el estímulo incondicionado. Si se combina el estímulo neutro con el estímulo incondicionado, es que se generará el estímulo condicionado, y este último genera una respuesta condicionada. Aquí tomaremos de ejemplo el juego Silent Hill.
Al ver a un enemigo será nuestro estímulo incondicionado. Sentirás miedo de forma involuntaria. Este miedo será la respuesta incondicionada. El sonido de la radio será el estímulo neutro. No sentirás nada solo al escucharlo, pero si combinamos la radio, que es el estímulo neutro, y cada que suene aparece un enemigo, que es el estímulo incondicionado, y así cada que suene la radio sentirás miedo. La radio se volverá el estímulo condicionado y el miedo la respuesta condicionada. En el condicionamiento operante de Skinner, cada acción genera una reacción. Si una acción genera una reacción positiva, para quien lo hizo es más probable que la vuelva a hacer. En cambio, si genera una reacción negativa, evitará hacer esta acción. Simplificándolo, un estímulo tiene una respuesta, y esta tiene una consecuencia, sea positivo, a la cual llamaremos refuerzo, o negativa, a la cual llamaremos castigo. Hagamos un ejemplo con el juego anteriormente mencionado. En Silent Hill escasea la munición y abundan los enemigos. Estos últimos serían el estímulo. Si decides pelear, sería tu acción. Si los enemigos te matan, sería el castigo. Aprenderías que es mejor evitar confrontaciones. En cambio, si le ganas, ese sería tu reforzador, la victoria, y aprenderás que tienes la habilidad de intentar acabar con la mayoría de enemigos. Ponemos atención y aprendemos acerca de los videojuegos que jugamos, pero hay desarrolladores que saben captar mejor nuestra atención que otros y que hacen que sea muy disfrutado todo el proceso de aprendizaje. Si te gustó el video, dale like y suscríbete. Comenta si te gustó este tipo de contenido de videojuegos para abrir un canal secundario. A su vez, comenten si les gustaría que tuvieran un enfoque teórico de la psicología o filosofía en videojuegos, o algo menos formal. Soy Josué de ¿Y ahora qué? Nos vemos en un próximo video o en un próximo capítulo de nuestro podcast. Adiós.